va, David, por favor. Gracias. Con audio, ¿no? No, sin audio. Sin audio, pues, obviamente. Con audio, pues, hijo. Ya. Vamos a iniciar. Ya, miren. Este parcial es un poquito más fácil. Bueno, en sí es el más fácil de los tres exámenes de la materia. Solo son dos capítulos, el capítulo 5 y el capítulo 6, que es la administración de la cadena de suministro y las adquisiciones y abastecimiento. Son como todo lo que ya han visto, pero un poco más profundo, por así decirlo, más desglosado, mejor estructurado, ¿ya? No es difícil, la verdad solo tiene que estudiar y entender uno que otro concepto, porque aquí en el resumen este del ingeniero este de aquí, hay algunas cositas que están muy compactadas, muy resumidas, y pasa lo que les pasó en el primer parcial, que hay cosas que solo están en el texto, o si no, hay otras cosas que son para pensar, análisis. Tengo entendido que a la mayoría le fue bien en el primer parcial. No se les preocupen si les fue mal, pueden todavía remontar en este. Este es el examen fácil, es el que tienen que sacarse 100. Son solo dos capítulos, no son difíciles. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Cuál es la ventaja ahora de ustedes? La ventaja ahora es que, aparte de tener el resumen y tener estos dos resúmenes, la ventaja ahora que ustedes tienen es la siguiente. Van a ver este documento y como ven, en base a este cuestionario, por así decirlo, guiño, guiño, vamos a trabajar y vamos a responder. Aquí tienen, por ejemplo, A, B, C, y ahí ya está ordenadito. Y por lo general esto es lo que ha preguntado a lo largo de los semestres. Ustedes buscan, encontrarán que mayormente el segundo examen son falso y verdadero o inciso, pero tampoco se confíen, ¿ya? Que eso pasó un semestre que todo el mundo pensaba que iba a ser falso y verdadero y les tocó un examen de puro responder. Así que eso, chicos, vamos a ir respondiendo esto, ¿ya? Así que vamos a iniciar. Primero hay que entender el concepto de que, ¿qué es la administración de la cadena de suministro? Cuando nosotros estamos hablando de administración de la cadena de suministro, estamos hablando de que todas esas integraciones, todos esos eslabones que tienen muchas cadenas de suministro, forman parte de la cadena logística. O sea, ¿cómo son todos los suministros de una empresa? En sí, la cadena de suministro es una combinación de procesos. Ahora, una parte importante aquí es este cuadrito de aquí, que hay que explicarlo sí o sí. Esto el ingeniero lo explica en clase. Primero tenemos la cadena de suministro directa. Cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro directa, simplemente el proveedor, la organización, que aquí puede ser alguna empresa manufacturera, por ejemplo, y de último, el cliente. Aquí puede ser, por ejemplo, un proveedor puede ser para una barraca, ¿no? Un taller aquí de carpintería. En la organización, pues estaría los vendedores y por último, el cliente. Es la cadena de suministro directa, la más corta que hay. Luego tenemos la cadena de suministro extendida, que era por lo general lo que se hacía antes. Está el proveedor, la organización del cliente, aquí el transporte, ¿no? Y por último el cliente del cliente, con todos esos eslabones. Pero la que tenemos que desarrollar es esta, quizá la más importante de todas, o bueno, la más amplia, la cadena de suministro última. Cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro última, estamos hablando de la más extendida que hay. Es una cadena de suministro que está integrada con todos los pasos que hay. Tenemos el proveedor último, los proveedores, el proveedor del proveedor. Y aquí tenemos una parte clave.
el proveedor financiero. Cuando nosotros hablamos del proveedor financiero, estamos refiriéndonos a todo lo que es el departamento de finanzas. Por ejemplo, un banco. ¿Un banco puede financiar la cadena de suministro? Claro que sí, da créditos, etcétera. Luego tenemos el proveedor de logística de terceros. Cuando nosotros hablamos del proveedor de logística de terceros, como lo mencionamos igual anterior auxiliatura, estamos nos refiriendo a subcontratar, contratar a otra empresa fuera de mi cadena para que haga un trabajo especial. Puede ser un transporte, empaquetadores, alguno que otro intermediario, incluso como el ingeniero dice en clase, contratar a un broker, ¿no? Los que son expertos en vender algo. Son todas aquellas empresas tercializadas. Aquí, como vamos a ver adelante, se está refiriendo a todo lo que es el outsourcing. Y por último, la compañía de investigación de mercados, ¿no? Que son también los que se dedican a vender. Todos estos eslabones forman la cadena. Y por último, el cliente del cliente último, por aquí va a haber intermediarios y ya. Ahora, todo lo que dije y hablé, si no me equivoco, está por aquí. Sí, es la primera. Menciona y explique los diferentes tipos de cadena de suministro. Cadena de suministro directa, cadena de suministro extendida, cadena de suministro última. Aquí podían hacerlo todo este esquemita, como lo tenían aquí. Podían poner ejemplos. Como ven, es una pregunta abierta que el ingeniero explica en clase. Podían ahí ponerle ejemplos, ¿no? De lo que era. Por ejemplo, en cadena de suministro última, un buen ejemplo sería la cadena de suministro integrada de la manufactura del hilo, que es el algodón, el hilo, la tela, las prendas de vestir, la ropa y por último el consumidor final, ¿no? En cambio aquí de la cadena de suministro directa era directamente del fabricante al consumidor final y no tiene muchos eslabones, no tiene muchos pasos. Todo eso tenían que explicarlo aquí en la primera pregunta. Era válido si ponían todo este esquemita. Obviamente no era necesario sabérselo de memoria, ¿no? Pero lo que sí era importante era que cadena de suministro directa, extendida y última. Y esas tres ya de ahí recién explicarlas. Eso, chicos. ¿Dónde está? Bueno, vamos a seguir. La verdad que este temita es bastante entendible, no hay mucho donde chiparse como lo era el anterior. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí te habla, por ejemplo, de que antes los bancos eran dueños de todas las cadenas y eso se podría prestar para corrupción, algo así habla el Inge durante la clase. Pero una pregunta importante que hay aquí son las estructuras para el proceso de la administración de la cadena de suministro. Cuando hablamos de una estructura, estamos hablando del grado de participación que tienen todos estos procesos en las cadenas de suministro. Acá hay dos imágenes y aunque ustedes no lo crean, el ingeniero les va a preguntar algo bien puntual de estas imágenes. Para no hacerlo largo, veamos. Existen dos tipos. El modelo CSGF, el Foro Global de la Cadena de Suministro, este de aquí, y luego está el modelo SCORE, el modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro. Ustedes céntrense en estos dos tipos, modelo CSF y modelo SCORE. Cuando nosotros hablamos del modelo CSGF, bueno, el libro primero te lo da el SCORE. Contemos, nos dice que el modelo SCORE se basa en las operaciones que tiene la cadena de suministro e identifica, esta parte es importante, seis procesos. Seis procesos. ¿Y cuáles son los procesos? Planeación, abastecimiento, fabricación, entrega, devolución y habilitación. Ahí están los seis. Por si acaso, esta habilitación, ¿qué significa? Son las relaciones que tienen las empresas para salir adelante. Por ejemplo, una relación aquí que hay en la universidad es cómo la dirección de carrera tiene que tener algunos convenios, alguna relación interinstitucional
para que los jóvenes, por ejemplo, salgan a hacer sus prácticas, sus pasantías. A eso es lo que se refiere con habilitación, a ese tipo de relaciones institucionales. Y bueno, ese es el modelo SCORE. Y aquí te habla todo eso, en qué está basado. Y luego teníamos el modelo GSSF, el Foro Global de la Cadena de Suministro. Para no hacerlo largo, cuando nosotros hablábamos del modelo GSSF, eran todas las administraciones que tenían la cadena de suministro, que tienen la cadena de suministro. El modelo SCORE incluye, como te dice acá abajo, la participación de todas las funciones empresariales y consta de 8 procesos. Administración de las relaciones con el cliente, administración de las relaciones con los proveedores, gestión del servicio al cliente, administración de la demanda, cumplimiento de pedidos, etcétera, etcétera. Y aquí ya te lo profundizaba un poco más. Pero, ustedes se preguntarán, ¿qué me iba a preguntar el ingeniero en el examen? Pues nos vamos aquí y buscamos. Chan, chan, chan. Y aquí está. Tun, tun, tun. ¿Dónde está? Modelo CSF. Para implementar el proceso de administración de la cadena de suministro, el grado de participación interfuncional del modelo SCORE es mayor al modelo GSSF. Fácil. El modelo SCORE, ¿cuántos procesos tiene? El modelo SCORE tenía 6 procesos. Y el modelo es mayor, te dice, al modelo GSSF. ¿Cuántos procesos tenía el GSSF? 8 procesos. Por lo tanto, no lo es. Por ende, la respuesta es falso. Nada más. Ustedes tenían que saber eso para este examen. Solo eso. No era complicado, no era nada del otro mundo. Era cuestión de entenderle y acordarte que el modelo SCORE constaba de 6 procesos que eran las operaciones, ¿no? Planeación, abastecimiento, fabricación, entrega, etcétera. Y el GSSF incluía la participación de todas las administraciones empresariales. Y ya con eso vos te podías basar para hacer esta preguntita. Nada más, que en este examen era falso y verdadero. Pero bueno, vamos a seguir. Luego, esta parte es muy importante. Los facilitadores de la cadena de suministro. Cuando nosotros hablamos de facilitadores, o bueno, la implementación de los facilitadores, estamos hablando de todas aquellas, ¿cómo se llama? Estos facilitadores, ¿de qué forma influyen todas aquellas cosas que hacen mucho más fácil, mucho más cómoda la cadena de suministro? Y son 3. Está el poder de los clientes, la estructura de las relaciones adecuadas, la tecnología y la visibilidad y la comunicación. Esos son los facilitadores que ayudan a mejorar la organización de la cadena de suministro. Y ahora, para entenderlo de mejor manera, nosotros tenemos que entender primero por qué el poder del cliente. ¿Qué es lo que vemos ahora en las cadenas de suministro? Vemos esta frasecita de aquí. La información es poder. ¿Qué nos dice? El cliente ha adquirido un enorme poder sobre sus decisiones de compra, debido a que gran parte de eso es por un mayor acceso a la información, al Internet. Entonces, ¿qué se requiere? Que las cadenas de suministro sean rápidas y ágiles, en vez de que sean lentas e inflexibles. ¿En qué sentido? Ustedes ahora, hoy en día, la tecnología nos ha dado poder al cliente. La información es poder. Ustedes saben si los productos son de buena calidad. Ustedes saben que si piden algo por delivery, en qué tiempo les pueden ver las reseñas, pueden ver si los productos son buenos, son malos, y pueden saber si conviene comprarle a esos proveedores o no conviene. O sea, y
Si nosotros tenemos una cadena de suministro ineficiente, que no es adecuada, puede generar clientes insatisfechos y por ende puede que bajen las ventas y perder rentabilidad. Hoy en día, páginas como Amazon, que aquí te lo dice el texto, comienzan a ofrecer servicios de entrega el mismo día de los mercados seleccionados, o sea que el mismo día que vos haces tu pedido, el mismo día te lo pueden entregar. ¿Eso por qué? Por la creciente competencia. Hoy en día, ¿qué es lo que quieren los clientes? El famoso pedido perfecto. ¿Y qué es el pedido perfecto? El pedido perfecto es la entrega a tiempo, la no existencia de daños y la cantidad correcta del pedido, ¿no? O sea, un pedido perfecto sería en el tiempo correcto, en las condiciones correctas, en el momento correcto, no sé. Por ejemplo, si ustedes se piden un reloj por internet, que les llegue el día que lo pidieron, a la hora que lo pidieron, en las condiciones que lo pidieron y que les cobren el monto en que lo compraron, un pedido perfecto, ¿no? Sentido común, como dice el Inge. Luego aquí tenemos cadena de suministro esbelta. Cuando nosotros hablamos de una cadena de suministro esbelta, ¿qué nos dice? Dice que se concentra en la eliminación de todos los desperdicios, incluyendo el tiempo y en garantizar una programación de nivel. Una cadena de suministro esbelta es como decir una cadena de suministro rápida, algo que no tiene que tener obstáculos y que tiene que ser eficaz. Por ejemplo, la logística en salud, ¿no? ¿Cómo es cuando ya un enfermo o alguien de emergencia? Se tiene que hacer todos los procedimientos para que a dicha persona se la atienda rápido, que no haya problemas, que no haya ineficiencia, que no tarde. A eso es lo que se refiere con una cadena de suministro esbelta o también llamada cadena de suministro ágil. También, cuando nosotros hablamos de una cadena de suministro esbelta, está hablando de los ejemplos, por ejemplo, de aeropuertos. En los aeropuertos no tiene que haber los famosos tiempos muertos, que si tu vuelo sale a las 9 y hay demora y sale a las 10, obviamente el cliente va a quedar insatisfecho. Y la cadena de suministro esta te dice que si tu vuelo programado en el aeropuerto tenía que salir a las 9 de la mañana, 9 en punto tiene que salir. ¿Esto para qué? Para que haya una mayor satisfacción del cliente. Nada más. Y aquí abajo te dice, ¿no? Decisiones logísticas como el modo de transporte, el diseño de almacén, la ubicación de las instalaciones. Todo eso influye directamente en la cadena de suministro esbelta. Ahora, aquí tenemos algo importantísimo, el efecto latigo. ¿A qué nos referimos con efecto latigo? Dice, se caracteriza por la variabilidad en los pedidos demandados entre los miembros de la cadena de suministro. El resultado final es la formación de amontonamiento. Dice, habría que disminuir este efecto. Fácil, es cuando se te amontona la mercadería y tengo problemas con el cliente. Supongamos, ustedes tenían tres ubicaciones, ubicación 1, ubicación 2, ubicación 3. Y el camión que pasa y deja la mercadería tiene que dejar a cada una de estas instalaciones. Va y deja en la instalación 1, va y deja en la instalación 2 y va y deja en la instalación 3. Por alguna razón, no puede dejar en la instalación 3 de nuevo porque no sé, hay bloqueos, hay problemas en el camino y deja el inventario nuevamente en la instalación 2. ¿Qué es lo que pasa? Provoca un efecto látigo. ¿Cómo es el látigo? Lo tiran y vuelven, ¿no? Esto que provoca un amontonamiento de inventario. Y esto provoca una variabilidad en los pedidos y provoca ineficiencias y problemas en la atención al cliente. Se te amontona la mercadería, no tenés espacio en tu inventario. A eso es lo que se refiere el efecto látigo. Algo así como una sobreproducción o un desorden en el inventario. Ahora veamos los modelos. Aquí, ¿qué te decía? ¿Dónde está? El amontonamiento de inventario es el resultado de efecto látigo. Nada más. Luego, a ver qué otro había.
Tun, tun, tun. Creo que no había más. No. Mm, no, creo que no hay otro más. Y bueno, aquí, en la administración de la cadena de suministro, explique el concepto de efecto látigo. Siempre que hablemos de efecto látigo, tienen que hablar de que es el amontonamiento de inventario, es cuando se te amontona la mercadería y tengo problemas y esto me genera insatisfacción al cliente, desorden y muchos problemas en la logística. Nada más, con eso estaría excelente, es válido. Bueno, vamos a seguir. Luego tenemos el establecimiento de una estructura, una relación adecuada. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de qué forma tenés que tener o qué tipo de relaciones tenés que tener con tus proveedores, con tus clientes y qué tipo de intercambio tenés que tener ya sea a largo plazo o a corto plazo. Primero, tomemos en cuenta que el objetivo principal de la administración de la cadena de suministro es optimizar el rendimiento de la cadena como un todo, o sea, hacer lo mejor posible. Ahora, ustedes saben que hacer documentos, hacer trámites tarda. Que te la firme, no sé, dirección de carrera, que te la firme decanato, que te lo firme el rector. Ejemplo acá de la universidad, ¿no? Todos esos trámites tardan, conlleva tiempo. Lo mismo pasa en la logística. Por eso nos referimos a los intercambios relacionales y a los intercambios transaccionales. Cuando tenemos un intercambio a largo plazo, o sea, que en mucho tiempo yo no voy a hacer transacciones, lo mejor es basarse en intercambios relacionales, tener buenas relaciones con el cliente, independientemente este sea una cadena de suministro formal o informal. Pero cuando son relaciones a corto plazo, lo mejor es centrarse, lo mejor es basarse en intercambios transaccionales, que todos los pagos a los con ese proveedor no voy a tener tantas mm, transacciones, tantas compras y ventas. A largo plazo, intercambios relacionales. Y a corto plazo, mayores intercambios transaccionales. O sea, que me pague pues rápido, ¿no? A eso es lo que se refiere. Y acá abajo te pongo un recuadrito de cómo es el ejemplo, etcétera. Transaccional, órdenes, facturas, ¿no? Etcétera. Luego aquí te habla que identificar, desarrollar, implementar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, tener buenas relaciones si es a largo plazo y si es a corto plazo, pues que te pague rápido. A eso es lo que se refiere con la estructura de una relación adecuada, en pocas palabras. Luego tenemos el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la visibilidad y comunicación. Cuando hablamos nosotros de la tecnología, está hablando de todos aquellos facilitadores de que cómo la tecnología con el paso del tiempo ha avanzado exponencialmente, que ahora nosotros podemos ver mediante, por ejemplo, GPS, cómo va yendo la mercadería, cómo va en el camino. Y hay incluso los enlaces entre empresas, empresa uno con empresa 2 con empresa 3 y todas estas tecnologías ayudan a que la cadena de suministro sea más eficaz. Por ejemplo, aquí te habla de los menores inventarios. Y aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, si ustedes van al súper, ustedes ven que siempre que compran algún producto se escanea con un código de barra. Ese código de barra hace que se descuente inmediatamente el inventario. Ese es un aprovechamiento de la tecnología para mejorar la visibilidad del inventario, para saber qué tenemos en el almacén y qué es lo que se está descontando. Aquí ya saben, le manda el software, se descuenta del sistema y listo. Luego, ¿qué más tenemos? Ahora, si bien ya vimos los facilitadores que el poder del cliente, la tecnología, estructura una relación adecuada, ¿cuál será el facilitador más importante? Y ojo, esto lo pregunta también el ingeniero. El facilitador más importante para nuestro propósito es el proveedor de logística de terceros. Como vimos hace rato,
el outsourcing. Cuando nosotros hablamos del proveedor de logística de terceros, y aquí te dice, ¿no? También llamado outsourcing o logística por contrato, se refiere a subcontratar, ¿no? Un contrato para una cosa, para una tarea, y se acabó, ¿no? También se puede contratar para que hagan netamente una logística inversa. También es válido. Ahora, hay empresas que, por ejemplo, venden productos, venden electrodomésticos, pero no son empresas de transporte. Subcontratan el transporte, tienen transporte terciarizado, ya que como ustedes saben, el costo de mantener un transporte es alto y eso genera mayores responsabilidades a la empresa. Por eso está la subcontrata a una empresa de transporte y que todos ellos se hagan cargo. Así solo en la empresa paga al tercializador, a la empresa tercializadora, y la empresa principal no se hace cargo de ninguna responsabilidad. Ellos tienen sus trabajadores y punto. Son empresas afuera de la negociación que solo sirven para una cosa y listo. Por algo están los abogados, las leyes, los contratos, ¿no? Que estipulan eso, que la empresa terciarizada se va a hacer cargo de todo para esos servicios y la empresa principal se va a encargar netamente de su proceso principal. Y todo esto de los seguros, todo esto de las responsabilidades, lo va a correr la empresa. El ejemplo de un, ¿cómo se llama? Un gringo que se encargaba de entrar al sistema y ver todo lo que eran los precios internacionales del algodón y que era un técnico en programación para la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que había que pagarle $1.500 mensuales, todo, hasta que, bueno, eso era, digamos, logística por outsourcing, ¿no? Que solo se dedicaba a eso. Hasta que usaron el otro facilitador que era la tecnología, que gracias a la tecnología ya no se necesitaba de dicho gringo para que ocupe esa labor. Y con una computadora simplemente ellos ya podían entrar directamente a ver la bolsa de valores y ya no necesitaban de dicho personaje. Pero bueno, a pesar de tener facilitadores, hay que tomar en cuenta que en la cadena de suministro también hay barreras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son los impedimentos que hay en la cadena de suministro? Primero tenemos las consideraciones regulatorias y políticas. ¿A qué hablamos con esto? A las leyes. ¿En qué sentido? Pues pueden obstaculizar sí o sí, ¿no? Por ejemplo, un banco no puede ser propietario de toda la cadena financiera, ¿no? No puede ser de toda la cadena de suministro, ya que si un banco es dueño de todo, se puede prestar para la corrupción. Lo mismo, una institución no puede ser dueña de todos los eslabones de la cadena de suministro, ya que esto o puede entorpecer a la cadena de suministro o puede facilitar, pero mayormente siempre tiende a entorpecer. Por ejemplo, aquí todo esto de que las políticas gubernamentales, el ingeniero en clase pone el ejemplo de que cuando era el COVID, aquí en Bolivia, la pandemia, hubo gente que bloqueaba el ingreso a las vacunas, ¿no? Que no, que está mal, que había muchas barreras políticas para que lleguen las vacunas, lastimosamente, que en vez de ayudar, entorpecían a la logística. Y aquí lo tienen, creo que es una pregunta abierta. Sí. Indica si la opción que considera correcta. La logística de las vacunas contra el COVID en Bolivia fue buena, regular o mala. Fue mala. Ya, siempre fue mala. Y en palabras del ingeniero, la vacuna en 2020 salió en agosto, julio, más o menos. Y a Bolivia recién llegó en diciembre, noviembre de 2020 también. Entonces, ¿cómo fue la logística? Pues fue mala, ya que estábamos hablando de una logística humanitaria. Tras que hubo la vacuna en el mundo,
que fue por agosto, julio de ese año, ya debería haber llegado a Bolivia. Tenía que esa vacuna hacer todo lo que sea posible para evitar que la gente se muera, que llegue a todos los lugares. Pero por culpa de esto de aquí, de las consideraciones regulatorias y políticas, entorpecieron a la cadena de suministro y llegó tarde. Y en todo ese periodo que hablamos de septiembre, octubre, noviembre, pasaron los meses y ¿qué pasaba? Seguía falleciendo gente, seguía muriendo gente. Por eso se considera que la logística durante las vacunas fue pésima, fue mala, ¿ya? Por eso fue aquí mala. No fue ni buena ni regular, fue mala porque tardó mucho en llegar a Bolivia. A eso es lo que se refiere. Aquí también el ingeniero pone el ejemplo del corredor bioceánico, ¿no? Que fuimos excluidos, ¿no? Bolivia fue excluido por los bloqueos, ya que si paraban en el corredor, en el tren bioceánico, iban a ser pérdidas millonarias no solo para Bolivia, sino para muchos más países. Era el tren que va desde el Océano Pacífico, desde Chile, hasta el Océano Atlántico, conecta los dos mares vía tren. Luego tenemos falta de compromiso de la alta administración. Cuando hablamos de falta de compromiso a la alta administración, estamos hablando de que hay veces que las empresas no se animan, o sea, la alta dirección, a hacer el suministro o administrarlas de mejor forma. Ahora, aquí tenemos, ¿no? Resulta absolutamente esencial para que los esfuerzos de la cadena de suministro tengan alguna posibilidad de éxito que la alta dirección cuente con la capacidad de asignar los recursos necesarios. Un ejemplo son los incentivos empresariales, como te dice aquí. Estamos hablando de la asignación de recursos y aparte de los incentivos. Por ejemplo, ahí otro ejemplo que pone el ingeniero es que el mar que le dio Bolivia a Perú, no sé qué playa es o qué parte del mar, había un incentivo que durante 10 años no se iba a cobrar impuestos. Por ejemplo, ¿eso para qué? No se iba a cobrar impuestos, entonces ahí la alta administración podía aprovechar y establecer una cadena de suministro, ya que al no haber esto reducía los costos. O en alguna zona deprimida económicamente, eh, por ejemplo, Bolivia en el puerto de Arica, ¿no? Eh, haya fuentes laborales, creen fuentes laborales, que haya ese compromiso de la alta administración para que estén, ¿no?, comprometidos a que hayan cadenas de suministro, a crear fuentes de empleo. A eso era lo que se refería. Luego tenemos la renuencia, por si acaso es renuencia, si es una palabra rara. Renuencia es como negarse o no querer. Renuencia a compartir o utilizar información relevante. Cuando hablamos de renuncia a compartir información, estamos hablando de que la empresa no quiere compartir información entre sus miembros, ya que esta a veces se podría considerar de manera confidencial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hay esta renuencia a compartir información relevante, se puede generar el famoso efecto látigo. Y volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo 3 ubicaciones y yo por no querer decir que ya me llegó la mercadería, yo no aviso al siguiente almacén que ya está a tope mi almacenamiento, mi inventario, ya que podría, no sé, generarse alguna competencia desleal o algo, no le aviso y esto genera un efecto látigo y que genera amontonamiento de inventario. También la mala comunicación, la mala información, todo pues, toda influencia contribuye, ¿no?, a crear problemas en la cadena de suministro, ya que puede tomar decisiones basadas en supuestos datos que están mal o datos que no son los correctos. Luego tenemos sistemas de información incompatibles. Y lo tenemos ahí, ¿no? Es probable que la compatibilidad del software sea el problema más apremiante o el problema más urgente. La típica, cuando ustedes quieren ir a comprar algo o quieren ir a pagar sus facturas de, no sé, la CRE, Aguas, Aguapac, y te dicen no hay sistema, o se cayó el sistema, o no lo podemos atender.
O ustedes quieren pagar su análisis de la revisión médica y te dicen, ay, es que se cayó el sistema de la Gabriel. O hay las típicas, están cambiando el sistema administrativo. Hay veces que los sistemas, los softwares son caros y no son compatibles entre sí. Ay, es que su versión de AutoCAD es muy actualizada, es muy moderna, no lo podemos abrir, no le podemos hacer el plano. Suele pasar muy seguido, suele pasar. Luego tenemos culturas corporativas incompatibles. Esto es lo mismo que decir la forma en las cosas que hacemos aquí. Hay gente, por ejemplo, no sé si habrán ido a alguna visita técnica, a alguna fundidora, que la gente tiene su forma de trabajar, su forma de cómo se visten los trabajadores, su forma de cómo hacen las cosas. Lastimosamente hay veces que no podemos cambiar, ¿no? Si han ido a alguna fundidora, no sé a cuál hayan ido, podrán ver que los trabajadores no ocupan el equipo de protección de seguridad, que en vez de estar EPP, en vez de estar ¿cómo se llama? Seguro, están de polera por el calor. Y si uno va y les dice, por favor, operario, póngase el equipo de protección de seguridad, no lo va a hacer porque prefiere estar con su polerita descubierto para no tener calor, porque así son como se hacen las cosas ahí y ya no se le obliga a ocupar EPP, pero pone en riesgo su propia integridad física, ya que se puede dañar. Esa es la cultura corporativa incompatible, ya que hay veces en las administraciones de la cadena de suministro que tienen la famosa frase, la forma en que hacemos aquí las cosas, que tienen su forma de trabajar, su forma de cómo se visten, su forma de cómo ellos hacen las cosas y no quieren cambiar. A lo que se refiere, lastimosamente. Y luego tenemos los desafíos de la globalización. Cuando nosotros hablamos de los desafíos de la globalización, estamos hablando de todas las barreras, todos los desafíos que tienen que tomar en cuenta las empresas a la vez que hacen su administración de la cadena de suministro. Por ejemplo, mientras la cadena de suministro es más larga, hay más problemas, más riesgo, necesitan gente más capacitada. ¿Y esto qué te genera? Choque de cultura, choques económicos y de pagos. Por ejemplo, no es lo mismo una cadena de suministro de aquí de Santa Cruz hasta Yapacaní y todos los desafíos que tiene en la logística. No es lo mismo una cadena de suministro de aquí de Santa Cruz hasta el Beni y no es lo mismo una cadena de suministro de aquí de Santa Cruz hasta Estados Unidos. Cada una es diferente, cada una tiene barreras, cada una tiene desafíos diferentes. Exportar no es sencillo. Ahora se preguntarán, ¿por qué una cadena de suministro aquí de Santa Cruz hasta Estados Unidos? Porque a veces hay que exportar si se logra cubrir la demanda externa. Mientras más larga la cadena de suministro, más aumentan más los problemas. El tema de las aduanas, exportaciones, todo eso se complica lastimosamente. Así que también es un desafío. Y bueno, aquí tenemos ya lo último, que es la integración de la cadena de suministro. Cuando nosotros hablamos de la integración de la cadena de suministro, es que no solamente estamos hablando de una cadena de suministro en sí, sino que simultáneamente están varias carreras. Ahora, ¿en qué sentido? Hay tres métodos principales. O sea, por ejemplo, yo soy dueño de camiones, soy dueño de los productos o también soy dueño del banco que te provee el crédito, ¿no? Eso es una integración de la cadena de suministro. O sea, una empresa individual puede estar conectada a varias cadenas de suministro. A eso es lo que se refiere. Ahora, hay tres métodos principales. Está la integración vertical, los contratos formales y los acuerdos informales. Primero tenemos la integración vertical. La integración vertical es que un dueño a veces no puede ser dueño de todos los eslabones. Por ejemplo, los bancos en Bolivia. Antes los bancos manejaban todas las cadenas de suministro, pero eso se prestaba para corrupción, entorpecían, etcétera, ¿no? Así que nosotros debemos conocer todas las regulaciones, las leyes, ¿no? Pueden
limitar el grado de intervención en esta integración vertical. Luego tenemos la integración de contratos formales. Cuando nosotros estamos hablando de los contratos formales, por lo general nos estamos refiriendo a lo que era la franquicia. Y la franquicia, como ustedes saben, es el permiso, es la concesión de utilizar una marca registrada. No, eso ya lo hemos visto en otra materia. Y luego tenemos los acuerdos o la integración de acuerdos informales. Para explicarlo de mejor manera, dice, entre las distintas organizaciones para conseguir metas y objetivos comunes, el control es ejercido por la organización más grande de la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir? Acuerdo informal. Hablando, se ponen de acuerdo de manera informal varios cadenas de suministro y la empresa más grande es la que maneja la cadena, es la que va a administrar. Y listo. Creo que aquí te preguntaba, a ver. Menciona y explica los métodos de integración de la cadena de suministro. Lo acabamos de ver ahorita, integración vertical, integración de contratos formales y la integración de acuerdos informales. Nada más. Y ya lo acabamos de explicar ahorita. Eso era lo que había que poner ahí. Aquí era mala. Ahora, esta pregunta de aquí, por ejemplo, indica la opción que considera correcta. En la cadena de suministro, ¿cuál es la opción más importante? Aquí, nuevamente, es sentido común. ¿De qué te sirve tener un almacén bueno? ¿De qué te sirve tener una buena distribución si el factor más importante en sí es la planificación? Vos para hacer cualquier tipo de cadena de suministro tenés que tener la planificación. ¿Cuánta mercadería vas a llevar? ¿En qué tiempo vas a llevarlo? ¿Cuáles son las condiciones específicas en las que la vas a llevar? ¿Qué peso? ¿Qué condiciones de temperatura? ¿A qué lugar lo vas a llevar? ¿Qué día tiene que llegar? ¿Fecha y hora? Todo eso es parte de la planificación. Así que el almacén y la distribución no llega a ser tan importante si es que no se tiene una buena planificación. Y listo. El facilitador de la logística más importante en la cadena de suministro es el proveedor de logística de terceros por contrato outsourcing verdadero. Y estaba por aquí. ¿Es el más importante? Claro que sí. Luego tenemos una empresa puede participar al mismo tiempo en varias cadenas de suministro. ¿Lo acabamos de ver ahorita? Claro que sí. Uno de los métodos de integración dentro de la cadena de suministro es el método de la integración horizontal. Aquí, ¿qué te dice? Integración vertical. Nada que ver con integración horizontal. Falso. Para implementar el proceso de administración de la cadena de suministro, el grado de score es mayor al GCSF. Falso, como vimos hace rato. Esto es el otro tema, esto es el otro tema, esto es el otro tema, esto es el otro tema. Por si acaso, en el marketing inverso es el contacto es el comprador o vendedor, es el comprador. Lo vamos a ver ahorita. Por algo marketing inverso. Esto es el otro tema. Dos facilitadores para implementar la administración de la cadena de suministro. El poder del cliente, la tecnología, estructura de relaciones, el outsourcing, todo eso podrían indicar ahí. Cuando el cliente es estable y la variedad es baja, se trata de una cadena de suministro esbelta, como lo vimos ahorita. O creo que era la cadena de suministro ágil. Creo que era esbelta, si no me equivoco. Y bueno, eso. Hasta ahí sería todo lo que es la unidad 5. Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que tengan, alguna curiosidad, algo, todo claro, todo clarito, jóvenes. ¿Han entendido? Sí, Oxy, se entendió. Belleza. ¿Qué dicen? Seguimos con el capítulo 6. Paramos un rato. ¿Qué hacemos?
Volvemos mañana. ¿Qué dicen? Mañana. O sea, Mañana, mañana, Oxy. mañana a las 9 de Estás la en el noche para video. qué video. Ah, mentira, sí se grabó. Ya, entonces mañana a las 9 le metemos, obvio. Lo que más Más a Luis temprano, Andrés, si no, sale más ese video. temprano. Ya, Ese escenario que sacó las preguntas lo va a enviar. ya lo envié ya, desde el primer parcial, pero nadie se dio cuenta. Lo puede volver a enviar. Ya, ¿alguna consulta, duda, chico, algo que tengan? ¿Todo clarito? Sentido común. Bueno, lo dejaríamos hasta aquí. Mañana nos vemos a las 9 para el otro capítulo.